muchas gracias, Filio, por aceptar esta invitación a este podcast que yo llamo Cultura de la Palabra, que es una iniciativa que se me ocurrió cuando la pandemia para estructurar las comunicaciones con creativos, con gente que me interesa el trabajo que hacen, o que tienen un legado, o que nada, me gusta conversar con ellos, y tú eres una de esas personas. Entonces, y aparte también para comunicarnos, porque esta es una etapa rara y, tú sabes, es bueno saber que hay personas que se interesan por otros, ¿no? Normal, la comunicación normal, la que estamos acostumbrados en Cuba, que aquí, tú sabes cómo es. Oye, entonces, me gustaría presentarte. Yo diría que tú eres un artista muy interesante, plástico, de performance, de tecnología, que usas varios medios. Y a mí me interesa mucho el trabajo que tú haces con relación a identidad, que yo creo que es un tema que está presente en ti a través de todo tu obra, ¿no? Pero por favor, para los que no te conocen, preséntate tú. ¿Quién eres tú? Intentando presentarte, pero que más que nada lo que me interesa es que tú te presentes a ti mismo, porque tú sabes, yo no te conozco mucho, lo que conozco es de tu obra y como hemos conversado algunas veces. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién es Filio Galvez? Ya, Filio Galvez, a ver, yo soy un artista plástico, he estado basado aquí en Miami por los últimos 15 años, he estado trabajando desde acá. Mi trabajo, como tú decías ahorita, se mueve en varios, como, a ver, usa lo que necesita. A ver, hay momentos donde trabajo con New Media, hay momentos que trabajo con tecnología, de repente puedes moverte a otra parte de mi obra, es muy tradicional. Entonces, precisamente eso es lo que trato un poco, ¿no? Como que de no siempre usar no usar la manera más directa de tratar las cosas, ¿no? Siempre irme por una gente, de ir moviendo los temas con mediums que no sean de repente tan Tradicionales. directos, ¿no? Sí, tradicionales, pero a veces escojo, por ejemplo, hay series donde trato temas como los memes, por ejemplo, los memes, que es algo que viene de la tecnología, y el medium que uso para esto es muy tradicional, son aguadas o temperas, o en ese sentido trato de siempre como darle la vuelta a las cosas, ¿no? Darle un poco la vuelta a las cosas para que no te lleguen siempre de manera directa, que tengas que entrar un poco en ella y empaparte un poco del tema. Oye, se oye bien. Ay, de pronto se había frisado. Entonces, pero vamos a deconstruyendo esta historia. Vamos a los inicios. ¿Tú naciste dónde? Yo nací en La Habana en 1987. ¿Y por qué bueno, las artes plásticas? ¿Por qué que las artes plásticas? Bueno, mi padre es arquitecto y por ahí vino la cosa. O sea, antiguamente que la arquitectura no se hacía en la computadora como ahora, ¿no? Entonces yo crecí viendo a mi padre hacer estos planos que se hacían antes, ¿no? Que era una actividad muy, o sea, era casi, para mí en aquel momento eso era pintar. O sea, yo siempre, desde que lo vi, yo decía, yo quiero hacer eso, yo quiero ser pintor. Y nada, con el tiempo me di cuenta que no, la arquitectura es otra cosa, es una cosa mucho más científica y realmente a mí no me interesa mucho lo científico. Soy un poquito más... Tú quieres deconstruir lo científico, yo soy un poco ¿verdad? más irracional, ¿no? Existencialista, vamos a decir. No tanto hasta ahí, pero bueno. Bueno, yo diría que en tu trabajo yo le veo mucho eso, pero anyway.
Entonces, yo sé que estudiaste en San Alejandro. ¿Qué significó San Alejandro para ti? Aunque fue por un periodo corto, ¿no? Fue un periodo corto, fueron 2 años realmente que estuve en San Alejandro. Estuve un año entero de oyente, que eso ya vendrían siendo 3 años como quiera, porque ya estás expuesto a la escuela, aunque no seas matrícula. En fin, de repente el año ese que estuve de oyente, que no era matrícula, fue el año que más aprendí, ¿no? Y nada, eso fue interrumpido porque mi padre gana el sorteo y yo, aunque traté de terminar la escuela, ellos vinieron antes acá, pero nada, al final me hicieron el proceso fue tan engorroso y tan difícil que ya yo mismo necesitaba salir de ese país, ya no podía seguir, ¿no? Ya. Y San Y ahí, Alejandro, ¿por qué tú sientes, digamos, que yo veo que ha sido una escuela que ha marcado a muchas personas que han pasado por ahí, a casi todo el mundo, ¿no? No sé si es tu sí, caso o no. Y si es sí, el sí, caso, sí. ¿por qué, no? A ver, San Alejandro, mira, yo tuve la suerte de, de haber estado en San Alejandro en un momento, yo creo que tanto dentro y fuera de la escuela estaba pasando algo muy especial, ¿no? Por la generación, por los profesores que habían, el momento que se estaba viviendo, que es lo que le llaman la generación cero, ¿no? La gente de 2000. Y Tani estaba haciendo su taller de arte de conducta, y nada, había una energía alrededor de los estudiantes y en general, ¿no? Como las artes plásticas en Cuba en ese momento yo creo que estaban pasando por un proceso interesante. Y definitivamente el 80% de lo que yo domino, ¿no? En este mundo del arte lo aprendí ahí. Lo aprendí en San Alejandro, lo aprendí en esa etapa. Sobre todo Yo diría... también la parte técnica del asunto, que definitivamente es muy buena escuela. Cuando yo vengo a este país, pasaron varios años, ¿no? De adaptación. Yo traté enseguida de regresar a la escuela, pero por el tema de la lengua, no, y realmente no, cuando uno llega aquí estás como desubicado totalmente. Traté de entrar en Newbo y aceptaron mi carpeta, ellos quedaron muy contentos, pero no me podía comunicar. O sea, no tenía sentido que yo estuviera en un aula sin entender nada de lo que estuvieran diciendo. Entonces pasaron, qué sé yo, fueron como 5 o 6 años. Yo me fui a New Orleans, en New Orleans nada, aprendí el idioma a la fuerza. En 6 meses ya tenía Cuéntame, todo ¿qué ahí. fue New Orleans para ti? Dime algo de Bueno, New Orleans. Lo más imagínate, grande. New Orleans de por sí es Fíjate que súper interesante. fíjate que hablamos New Orleans y nosotros reímos. Es que es una cosa, ¿verdad? Sí, sí, New Orleans es no, una es muy energía especial. total. Es muy especial, pero esta es la cosa. Yo llego a New Orleans 2 semanas antes de Katrina. Así que ¡Wow! imagínate lo que pasó ahí. ¡Candela! Que bueno, eso fue, nada, es a ver, súper triste, pero por otro lado, lo que me permitió vivir a mí, ese proceso fue una cosa, vaya, Única, ¿eh? única, sí, 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 la verdad. Nada, yo llegué a New Orleans, estuve 2 semanas ahí y a las 2 semanas había que irse porque venía un huracán que se iba a llevar todo y así pasó. Entonces lo que hice fue como moverme a 2 horas de New Orleans a un pueblecito que se llama Lafayette. Y estando en Lafayette yo conocí a otros pintores que estaban como en exilio también de alguna forma, porque nada, la ciudad estuvo casi un año sin funcionar. Y lo que hicimos fue como un grupo que íbamos itinerando en estados, fuimos a varios estados del país, fuimos primero a Los Ángeles, después fuimos a Kentucky, y íbamos, de esa manera nos fuimos buscando la vida, ¿no? Y en ese proceso yo estuve 3 años en total en New Orleans. El primer año fue así un poco como andábamos de nómadas y bueno, ya el segundo año regresamos a la ciudad, pero íbamos y veníamos, no había dónde quedarse. Y el tercer año sí
viví New Orleans ya casi en su normalidad, en su totalidad. Y nada, una experiencia, imagínate, una introducción a la cultura americana que no tiene precio, ¿no? La música, los artistas, la energía que tiene la ciudad, es la ciudad, yo creo, más, de alguna forma es la más antigua, pero también la cultura es como una cultura muy fuerte que hasta se inmola un poco del resto de Estados Unidos. Si tú te pones Es a algo ver, aparte. yo me he preguntado mucho por qué New Orleans es tan especial. A mí me da una energía muy similar a cuando yo estaba en La Habana. Mis Claro, recuerdos de La Habana, mucho más que Miami. Miami a mí no me recuerda a La Habana para nada. para nada. Pero y a mí New Orleans, inclusive New Orleans en el olor de las alcantarillas, no es porque eso sea bueno o malo, sino porque es el referente que te trae, ¿verdad? Sí, es algo único, es algo único. Pero Y yo creo que la también tiene energía que de la ver, gente sí, también. La gente la te gente son recuerda muy buenas. mucho cómo interactúa la gente en New Orleans. A mí me recordaba mucho La Habana, de una manera totalmente diferente, pero bueno. Sí. Eh, A mí me parece que tiene que ver con que la presencia de los africanos está mucho más integrada de los africanos, exactamente, ¿verdad? En la cultura como algo normal, que es lo que nosotros en La Habana de alguna manera vivimos. exacto. Es Ese algo, sí, pequeñito detallito que parece una bobería cambia todo, porque hay una normalización, una integración de la cultura africana, de la diáspora, ¿no? En su sí, vertiente, y también la mezcla cultural que hay en esa ciudad es única. es única, es única. Es algo, sí, exacto. Es como, es una fórmula que dio un resultado específico. Es muy, eso no lo vas a experimentar. Bueno, tiene que ver con La Habana, pero a la misma vez es algo único, como mismo pasa en La Habana. La Habana tiene una cosa única que qué sé yo, no lo vas a encontrar en otro lugar. No. Y bueno, nada, a mí New Orleans la verdad me marcó mucho. Tengo muchas amistades todavía que, que nos comunicamos y cada vez que puedo me doy un salto y visito también. Y, y nada, fue una experiencia muy rica, Y muy después rica. de New Orleans, ¿qué pasó? Bueno, al tercer año de estar en New Orleans ya me sentía como preparado para regresar a la escuela y por eso entonces regreso a Miami. Eh, Vuelvo a presentarme a Newburgh, que era la escuela que yo tenía como referencia, así. También la familia mía siempre se mantuvo aquí en Miami, ¿no? De alguna forma yo tenía que recuperar. Y entonces nada, entro en Newburgh y estuve 2 años más en Newburgh. Y ya con esos 2 años en San Alejandro y 2 años en Newburgh, ya yo terminé mi experiencia como estudiante. Nunca terminé tampoco acá. Eh, pero bueno, sí, el Newborn lo que me aportó fue, a ver, cuando yo entro en Newborn, en vez de irme por pintura o escultura, ¿no? Como, como fuerte en la carrera que estaba haciendo, lo que hice fue coger diseño gráfico y, y arte. Ellos tienen una asignatura que se llama arte digital. Entonces ahí como eso me movió también un poco el barco y lo que hizo fue como replantearme mi práctica totalmente. Sí. Ya de ahí viene la fusión, ¿no? Siempre tengo como esas dos muletas. Por un lado la parte tecnológica, digital, y entonces por el otro lado muy fuerte la escuela cubana, que tú sabes que es como la academia, como tal, esa que todavía en mi época, por lo menos, a nosotros nos interesaba y la practicamos, ¿no? Creo que toda la Venga, gente de mi generación. tú cuéntame algo, cuando tú entraste a New World y después ya que empezaste a hacer exposiciones acá, Uh-huh. perdón, Salud. gracias, ¿cuán bicho raro tú te sentiste o no en relación con tu formación, con lo que tú sabes? Sí, a ver, ya, te capto exactamente, te capto la pregunta porque de verdad que me sentí un bicho raro, pero de una.
A ver, cuando... Yo creo que Pero cuando para tú bien, vienes... yo no digo, cuando yo digo bicho raro, para mí es para bien, ¿entiendes? Porque para mí no hay nada mejor que ser diferente, ¿entiendes? Claro, claro. Sí, Con y el precio a que ver, lleve, pero igual, me interesa saber tu experiencia sobre el tema. yo creo que tiene que ver con... Cuando ya tú vienes... A ver, Newell es una escuela que prácticamente está el programa de high school y después los mismos niños de high school, algunos van a otros college, otros se quedan ahí y cogen el programa de college. Entonces ya ellos tienen como una metodología planteada muy específica. Y yo que venía de la experiencia de San Alejandro, la verdad que no me encajaba una cosa con la otra. Ya sea por la forma de los profesores enseñar, ¿no? O impartir las clases, hasta por también la preparación que tenían los alumnos en ese momento. ¿Ya? O sea, la gente que llevaban conmigo ahí era como que estaban en otro nivel, ¿no? No de que yo estuviera por encima o por debajo, pero era como tú sentías que había una distancia. Y a mí eso me costó mucho trabajo, adaptarme un poco. Habían discusiones sobre arte. A mí lo que me parece que aquí un poco falta es relacionamientos entre varias artes, ¿no? O hablar un poco sobre ellas, pensar, ¿no? No sé. ¿Qué tú crees? Sí, a ver, aquí ellos se concentran mucho en una... específico, una especialización, ¿no? En una especialización, pero también como que en ese momento te están preparando casi manualmente. Es muy didáctico todo. Todavía no realmente nosotros no empezábamos a entablar conversaciones, ¿no? Sobre hacia dónde tú quieres ir, cuáles son las ideas que te interesan. Eso no pasaba. Entonces, casi todo se quedaba en la parte de práctica de dibujar, o si era escultura, esculpir, o qué sé yo. Y nada, eso te crea un vacío. En San Alejandro, sin embargo, es una escuela que estaba orientada a lo académico. Desde el principio te estaban rompiendo, ¿no? Te estaban rompiendo desde adentro, como que... Eso es lo que yo creo que una escuela debe hacer, invitarte a romper quién tú eres y sacarlo. Exactamente. Y después de ahí, entonces, eso de lo que quede es que tú empiezas a formar como tal una identidad como artista. Y bueno, no, realmente en Newell yo no tuve esa experiencia. Lo que sí pasó en Newell, que es muy interesante, a ver, yo tuve la suerte que en el mismo curso que yo entré, habían otros alumnos que venían de otras escuelas de mi misma edad, que ya habían tenido otra formación, y nosotros como independientemente ya creamos como un movimiento. Te estoy hablando de a lo mejor 5 personas, que todavía yo me comunico con ellas, que están todavía envueltas en la escena, y nada, eso fue, nosotros hicimos nuestra pequeña revolución adentro. Y fue esa parte, esa experiencia sí fue, bueno, eso no estuvo reflejado en los grados que cogimos en la escuela, todo lo contrario, ¿no? Pero sí fue enriquecedor. A ver, entonces, en realidad nos afectó con la parte académica como tal, eso nos afectó porque los profesores era como ponerte en contra de ellos, pero nos enriqueció por otro lado. Y nada, yo creo que ahí un poco viene el descontento y a los 2 años de haber dejado la escuela. Que no tanto fue como, bueno, voy a dejar la escuela porque no estoy contento con ella, sino porque otras cosas que estaban pasando fuera me interesaban más. Tú estabas buscando tu camino, me imagino, ¿no? Exactamente. El camino a veces está en la escuela, el camino a veces no está en la escuela. No está, exactamente. A mí me da cosa con mi hijo, porque yo, tú sabes, como madre tradicional, una parte de mí dice, no, hijo, tienes que estudiar. Y hay una parte de mí que dice, ¿quién le dijo a él que yo sé lo que él tiene que hacer? Yo no sé nada. Él es el que sabe y me va a enseñar a mí. ¿Entiendes? Entonces esa dicotomía es horrible porque uno se debate entre
las narrativas que te formaron de qué cosa es lo correcto, lo que uno debe hacer, y la vida que te dice, oye, no es por aquí, es por acá. Es por acá, exacto. Y a ver, más todavía ahora Chacho. que tú sabes que hay tantas alternativas, hay tantas No, no, formas no. de... Ahora realmente, qué sé yo, la escuela está en un... No, no, es la una escuela ahora crisis. mismo es un signo de interrogación muy grande y más toda la Exactamente. problemática que tiene con el costo de la educación. Exacto, es una deuda, es un financial burden que hay que pensárselo muy en serio, Muy en serio, exacto. la verdad. Y sobre Ahora, todo sobre todo en esto que hacemos nosotros, que el arte, como quiera que sea, no es una carrera técnica que te próspera. va a reembolsar al momento, ¿no? Exacto. No Realmente es no depende de un práctica, título. no es No depende práctica. para nada de un título. Ahora, dime algo. A mí, yo estaba pensando cómo estructurar esta entrevista, si por temas o por las técnicas que tú usas, pero vamos a pensar, me gusta hablar de trayectoria, ¿no? También. Y en eso intentamos las demás cosas. Ya. Vamos a hablar de técnicas. ¿Qué técnicas empezaste tú a desarrollar y cómo fuiste evolucionando? ¿Y por qué cambiaste? ¿O qué te ha hecho cambiar? Digamos? ¿Por dónde empezaste? ¿Qué A ver, materiales, qué técnicas usabas? A ver, vamos a hablar como la carrera mía, a ver, así en concreto, ¿no? ¿Qué he hecho aquí en Miami? Yo terminando la escuela, eh, terminando no, o sea, abandonando la escuela, abandonando la Ajá. escuela, lo primero que hice, ya yo estaba un poco envuelto en esto de la escena muralista o no grafitera, porque el graffiti es un fenómeno aparte y que yo realmente no me atrevo a decir que lo practiqué nunca porque, o sea, lo respeto demasiado. Pero aquí en Miami, tú sabes, con toda este movimiento que hubo en Wynwood, las galerías, empezaba a ver las bases también traía como una energía todos los años. Estoy hablando de hace 7 años atrás. Uh-huh. Eh, y empezaba a pasar algo, ¿no? Eh, entonces yo hice un colectivo junto a Andrew Antonaccio, es un artista puertorriqueño. Ese colectivo le pusimos Salas por la cosa Puerto Rico-Cuba, y empezamos a trabajar en un lenguaje visual y a colocarlo en el espacio urbano, ¿no? Ese colectivo tuvo una carrera de 5 años, muy prolífica, ¿no? Tuvimos mucho trabajo. El segundo año tuvimos la oportunidad aquí de crear una residencia con eh, Fordistas, que es una empresa de publicidad que maneja el contenido de Ford y nada, ellos confiaron en nosotros como para darnos un presupuesto y hacer una residencia por un año que fue una experiencia súper rica. Tuvimos 10 artistas en un año. Estuvimos trabajando con ellos, pues básicamente le ofrecíamos un estudio y una exhibición al final del mes. 10 artistas que todos eran de diferentes países y, y nada, ahí salieron grandes amigos. Esa residencia duró un año, pero a pesar de eso, hicimos 2 exhibiciones más en los próximos 2 años o sea, que le siguieron, que la llamábamos Friends and Family. Entonces hicimos Friends and Family 1, 2, 3, ¿no? Y, y nada, yo creo que en ese grupo o esa generación, ¿no? Esa experiencia fue como lo que, de alguna forma tú ves en las carreras de cada uno de ellos como una marca muy fuerte, porque la Uh-huh. oportunidad de tú trabajar sin una institución que te esté señalando una pauta o un camino donde tienes que ir, ellos tenían Ajá. completa libertad, es Nice. súper importante para el artista, ¿no? Porque ese es el Por momento de supuesto. experimentar, de crecer, de romperse, como estábamos diciendo ahorita. Y,
Y bueno, después de los 5 años trabajando con Dosala, yo decidí parar porque tenía demasiadas cosas ya en el tintero mías como tal. Y bueno, esto que te estoy hablando, el muralismo, esto es un deporte. Esto es un deporte que no te da tiempo para más nada, que Te exige consume, ¿no? demasiado de ti, ¿no? Exige demasiado de ti físicamente, exige demasiado de ti creativamente, porque son festivales, o sea, básicamente uno se está moviendo entre comisiones comerciales y festivales en todas partes del mundo, ¿no? Y cuando ves tu año, no hubo un mes que tú estuviste tranquilo, ni pensando, ni nada. Tú estuviste todo el tiempo practicando este deporte que es realmente Bueno, intensísimo, súper intenso. Entonces, nada, eso llegó a un punto donde ya yo dije, bueno, aquí tengo que parar y voy a dedicarme a las cosas que me interesan, ¿no? Que inevitablemente en mi mente todo ese tiempo. uh-huh. Y bueno, nada, tuve como un año sabático y después de eso entonces empecé a hacer mis proyectos que son los que me han llevado hasta este momento. Yo diría vendrían siendo como 5 años más que he estado trabajando ya en mi propuesta como tal. ¿Qué estás haciendo ahora? Bueno, ahora mismo no estoy haciendo nada. Ok. Ahora mismo no estoy haciendo nada. Con esto de la pandemia, este año había empezado con mucha energía a trabajar en un proyecto que me hacía mucha ilusión porque estaba regresando un poco a la cosa esta tradicional de la escuela. Hacía muchos años que no pintaba como tal, así tradicionalmente, con un canvas, óleo, tú sabes, caballete, con esa metodología ahí académica. Uh-huh. Y el año comenzó así. O sea, cuando empezó la pandemia, el hecho de estar en la casa, de estar encerrado, me llevó a eso. Y empecé la serie, construí toda la amalgama, pero en un momento que tuve que parar porque, qué sé yo, lo que me ha pasado con esto de la pandemia es que es difícil eh, poder alimentarte, ¿no? Para decirlo de alguna forma. Se me ha hecho un poco difícil a ver, esto mismo de que no se puede conversar o que uno está a distancia o que no tiene, a ver, desde cuando no se Sí, una cosa visita. social, exacto, no hay una vida social Exacto, ya, eso es muy exacto. No hay importante. actividades sociales que uno depende mucho de eso, de las exhibiciones, de los encuentros, de las charlas que tiene con la gente. Y, Claro, y nada, eso, yo creo que un poco le he puesto pausa a eso por ese hecho, como esperando qué sé yo, hay gente que pueden trabajar así en seco, uh-huh. qué sé yo, van colectando información y llega un momento donde la parte de producir puede estar completamente separada, ¿no? O Uh-huh. de hecho, necesitan eso, aislarse un poco y entonces producir. En mi caso no funciona así. En mi Uh-huh. caso yo realmente necesito estar eh, en contacto todo el tiempo y eh, que una cosa se empape de la otra, ¿no? Ven acá, Sergio, cuéntame, yo sé que tú has hecho temporadas en Europa, ¿no? Ajá. ¿Qué tal? Cuéntame esa experiencia. ¿Qué hiciste Eh, allá y qué tal fue? bueno, Europa, sí, a Europa he regresado, he tenido la oportunidad de regresar, de llegar, de y nada, Europa es un lugar que yo eventualmente creo que voy a residir, ¿no? Que quiero vivir ahí, ¿no? Por un Uh-huh. tiempo. Eh, Imagínate, Europa, qué sé yo, yo creo que en el ámbito artístico hay una diferencia muy grande entre Estados Unidos y Europa que tiene que ver con las dinámicas
que hay entre la gente que funciona en esta industria. Europa tiene otra... Europa es mucho más relajada, tú sabes. Aquí siempre todo está conectado de alguna forma con la parte comercial, con el dinero. El dinero. Exacto. Entonces, Europa te da espacios para aislarte completamente de ese... Determinismo. Exacto, de ese molino que hay que te lo saca todo a veces. Y en Cuba era el partido y aquí es el dinero. Es una cosa, es un sofoque. Sí, no hay manera, ¿no? No hay manera. Oye, no se puede escapar. No se puede escapar. Entonces, nada, vamos a ver si... En Europa seguro van a haber otros problemas, ¿no? Pero bueno. Seguro. Vamos a tener fe. En algún momento sí, nada. Tengo muy buena amistad en Europa. Todo es provisional. ¿Y cuál es el problema, no? Todo es provisional en esta vida. Exacto. Con esa filosofía. Dime algo, me interesa que me hables del tratamiento que tú le das a lo visual, a la tecnología en tu obra. A mí me gusta mucho cómo tú tratas, digamos, la media, ¿no? Las nuevas tecnologías, los devices, también el uso que le damos a los devices, ¿verdad? Y qué importancia están adquiriendo en nuestra vida. Cuéntame tú. A ver, mira, los últimos 5 años, como te estaba contando, llegó un momento en esa investigación que yo empecé, donde prácticamente me limité a trabajar con el teléfono, con mi móvil, ¿no? O sea que la fuente de información ha sido el teléfono en las últimas, no sé, 4 series que he hecho, 5 series que he hecho. Todo eso empezó con una serie que se llama Google Images, donde, nada, tú sabes que nosotros siempre estamos, inevitablemente, ¿no? Por más conceptual que sea tu obra, tú estás trabajando con imágenes siempre. Ese es tu soporte, ¿no? Para para cualquier idea, es tu lenguaje. Entonces, nada, estando en Europa, de hecho, yo tenía muy mala conexión a internet en el lugar donde estaba como súper lejos, que es algo de aquí, eso fue como un aire así, como sentirte aquí a veces tienes mala conexión, pero no hay manera que estás desconectada a la Matrix. Exacto. La caja negra. Y bueno, en ese momento yo necesitaba el proyecto que estaba haciendo, necesitaba buscar referencias, necesitaba buscar imágenes. Y casi por casualidad lo que pasaba era que nada, con tan mala conexión a internet, lo que encontraba en Google eran como bloques de colores nada más, imagínate. Y ahí sale esta serie donde ya después yo busco la forma de, estando en cualquier lugar, alterar mi conexión a internet. Lo que hacía era alejarme hasta un punto donde la conexión era muy, muy débil y lo que me cargaba eran bloques de colores, y hice esta serie que viene de la abstracción, pero al mismo tiempo cada composición que tuve corresponde a una búsqueda específica. Y nada, ahí fue como que me metí en el hueco del conejo, ¿no? Y empecé a trabajar ya desde el móvil directamente. Después de esa serie hice una serie con... era como otra versión de esta misma serie que creo que fue muy importante porque ya le dio el toque de funcionalidad, de buscarle una funcionalidad a la obra como tal. Y lo que hice fue hacer unas cortinas, un poco jugando con esa idea de que tanta información que tenemos en Google, que no tiene ningún... A veces es tanta que lo que hace es desinformarte, ¿no? Te aleja de la luz en vez de acercarte. Total. Y nada, y estas mismas abstracciones, estas imágenes abstractas, las printé en una cortina, y un poco como le dio eso a mí me interesa mucho, ¿no? Como devolver la idea a su
a su contexto original. Por ejemplo, a mí me gusta en esa exposición que yo vi en Wynwood hace, no me acuerdo qué tiempo fue. En Basel pasado. En Basel era, ¿no? Ajá. Que tú recreas escenas cotidianas de fotografías, pero a la vez la perspectiva la cambias. No sé, tú, una escena natural o una escena en una playa, no sé qué, tú Ajá. haces algo con ella que de pronto tú te detienes en esa imagen. Y eso a mí me gustó, ¿no? Porque a mí me interesa mucho cuando el arte es de lo cotidiano, ¿no? O lo que está al alcance de nuestra mano y no lo vemos. Y no lo ves y lo único que tienes que mirarlo desde otro punto de vista. A ver, esa serie en específico, que bueno, fue la última, sí, eso fue el último Art Basel, es lo último que produje el año pasado. Es una serie que sale en móvil también. Y básicamente lo que hago es navegar por el Google Street View con mi teléfono y hacer screenshots. Y es apropiarme de esa realidad que tiene, que un poco es alterna ya a la realidad que conocemos, ¿no? Como más, ya actualmente tú puedes visitar lugares a través de esa virtualidad, ¿no? Y nada, lo que conecta eso es como funcionar como un fotógrafo tradicional, porque tú tienes la opción de cropear esas imágenes, de buscarle la composición, tienes 360 grados y eso conecta la actividad fotográfica tradicional con lo que yo estoy haciendo. Y por otro lado, entonces, el último stage, ¿no? de la obra es printearlas en toallas. Que todas las imágenes que tú ves en la playa son gente que están tomando el sol en sus toallas, qué sé yo, y un poco yo quería regresar la obra a su contexto original de esa manera. Y esa era la idea más o menos. Y nada, también, a ver, lo que pasa es que esa pieza yo creo que está informada por cosas tan tradicionales como la marina, por ejemplo, toda esa escuela de la marina, las marinas... Sí, eso siempre ha sido un tema universal, ¿sabes? Universal, exacto, que es una parte de la pintura muy linda, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando tú ves las imágenes, hay errores digitales así como los píxeles se barren y eso te recuerda un poco la plástica. Y a mí me pareció muy interesante desde que lo vi, hasta que logré, bueno, construir eso de una manera que pudiera ser comunicativa, ¿no? Ven acá, te iba a preguntar, ¿a ti nunca te ha interesado el tema de los juegos? Recrearlo un poco. Porque yo siento que hay en lo que tú haces hay una especie de ironía, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, siempre hay siempre... Y no sé, a mí me parece que esta realidad virtual y estas posibilidades que nos da, de alguna manera, para mí, lo que me dice es que todo es un juego, incluido esta dimensión en la que estamos viviendo, no sé. Sí, o que todo de alguna forma es ficticio, ¿no? O que no... construido, que esto puede ser simplemente una realidad dentro de todas las miles que hay, ¿no? No sé. Exacto. A ver, yo a pesar de que trabajo con esas cosas, realmente guardo una distancia tremenda a ver, yo no juego, yo nunca he jugado, yo no sé por qué. ¿No? Yo creo que soy una persona muy hiperactiva, que siempre estoy haciendo cosas manuales y por ejemplo, cuando yo era un teenager, como se dice aquí, cuando era un adolescente, yo lo que hacía era montar skate. Yo era un skater. Yo andaba montando patineta todo el día. Nunca he jugado, siempre he guardado una distancia con esas cosas, a pesar de que trabajo con ella. A lo mejor esa distancia es lo que me permite. Te voy a decir, ahora mismo estamos hablando, mi hijo está jugando un juego, ¿tú sabes cómo es el juego? Es una vida paralela dentro de un juego. Entonces tú estás en un carro manejando, te bajas, caminas por la ciudad, no sé qué, y yo, mi niño, pero porque tú no vives la vida, en vez de estar viviendo esa vida metida ahí. Exactamente. Porque la puedes manejar en el comando, ¿entiendes? Claro. Entonces yo digo, caballero, qué vuelta con esto. Sí. Bueno. Vas para la calle, vive tu vida. Sí, a cosas reales, qué sé yo. A mí, de hecho, ese extrañamiento es el que me lleva a trabajar con estas cosas.
porque a mí no se me da de una manera, o sea, el proceso natural de las cosas para mí no tiene nada que ver con eso. No, a mí ni me llama la atención porque me parece algo muy raro que la gente pueda vivir así, ¿no? Y me parece también hasta peligroso. ¿Saben que yo lo veo? La gente, yo no siento que se sabe comunicar. Mucha gente hoy en día. Es que... Las cosas más elementales de cómo conversar con otra persona, cómo acercarse a otra persona. Es que es la lógico, se muere antes de eso. Exacto, es que eso es una tradición y eso hay que practicarlo, ¿no? Y tú eres mejor o peor socialmente dependiendo de cuánto haces esa vida social. Oye, hay una cantidad de clases para enseñarte cómo comunicar. Exacto, cosas que antes eran completamente innecesarias porque tú tenías que hacerlo obligatoriamente siempre. ¿Entiendes? ¿Cómo? Ahí es donde yo me siento otro bicho raro. Dicen, yo soy del siglo XX. Pero es... por eso te digo que es un poco peligroso. Mira, yo tengo 32 años y ya la diferencia entre mi generación y alguien de 26 o 27, 25 años es inmensa. Gente de tu edad ahora mismo son así, como estamos hablando, gente que no sabe comunicar. Que todo lo que se comunica es por la internet y haciendo una imagen en Instagram y tú dices, bueno, exacto. ¿qué onda con esto, no? Exacto, y también, ahí es donde viene el fenómeno este de que la gente son como un alter ego en internet y después cuando los conocen en la vida real son otra cosa y dices, bueno, pero y uno se pregunta, ¿estarán ellos conscientes de eso? No, es que son gente que a veces no quiere ni conocer personas, yo creo. Es increíble. También, así mismo. Entonces, que piensa que todo puede ser controlado, ¿no? Sí, que todo, o que tú tienes, qué sé yo, porque como que tú participas en ese mundo, el resto del mundo es igual que eso, ¿no? Y eso no es así. A mí lo que de eso me da cosa es la vulnerabilidad, que es algo que a mí me interesa mucho en las artes, que yo creo que es el inicio de todo, ¿no? Cuando tú eres vulnerable, tú estás buscando respuestas, ¿no? Tú te haces preguntas de ti y de lo demás, ¿no? Claro. Y eso te lleva por caminos de creación, de lo que sea, pero cuando tú la vulnerabilidad la reprimes tanto, yo no sé qué consecuencias tenga esto, ¿no? Para todo en la vida. Sí, exacto. No, y a ver, ese es el propósito de, por lo menos para mí, ¿no? Respeto la opinión de cualquier otra persona o su punto de vista, pero a mí me parece que el arte un poco está ahí para eso, para cuestionar esas cosas, ¿no? Los procesos lógicos, sociales, vienen en parte la comunicación, las comunicaciones como que te gobiernan un poco y son las que crean la cultura y después llega el arte y dice, bueno, todo esto que han hecho ustedes está bien, está mal, vamos a coger todo esto y mirarlo al revés y míralo a ver qué te parece, ¿no? Y sí, yo a pesar de que trabajo con todas esas cosas, realmente no me excluyo, siempre lo veo desde una distancia, no porque lo quiera hacer, sino porque soy así. O sea, eso es algo que para mí es algo natural. No, y siempre que uno tenga, también yo creo que... A ver, para terminarte la idea, yo creo que, no sé si te das cuenta, pero hay, de cierta manera, de la forma que yo trato esos temas, es un poco ingenua siempre, ¿no? Yo nunca voy a trabajar desde adentro. Claro. Con esto mismo de Google, yo lo que hago es usar ese fenómeno que ya existe, que está ahí, y lo que hago es como editarlo, reformarlo, volvértelo a enseñar, pero ya desde otro punto de vista. Nunca creo mi propio mundo. Hay mucha gente que trabaja con tecnología que a mí me parece, o eso es lo que yo percibo, que lo que hacen es eso, ¿no? Como identificar los mecanismos y después con esos mismos mecanismos crear una realidad. Un refugio. Sí, un refugio o una versión de eso, ¿no? Desde como que la construcción de eso ya de por sí es un hecho artístico, pero bueno, en mi caso a mí me parece que es más, no sé, me parece más interesante como
ni siquiera tocarlo, trabajarlo a distancia y señalártelo. Y que tú termines ahí, bueno, y que tú termines de construir ese refugio tuyo, o esas preguntas, o esa... Es Sí, como que básicamente para mí, una la invitación pregunta mía, a cuestionarte cosas. la pregunta mía es, ¿dónde está el misterio? Porque si no es misterio, no sé, ¿entiendes? ¿Cómo qué te hace a ti acercarte a esas cosas, no? Claro, cada cual tiene una idea de misterio diferente, pero no sé. Claro. Sí, Eh, yo creo que el misterio es una parte riquísima de cualquier cosa que se produzca, ¿no? por El supuesto. misterio tanto para el espectador como para el artista, ¿no? Ese vacío que queda en el medio, ahí es donde hay oportunidad de, de venir, ¿no? Y tener respuestas a las cosas que por los medios normales nunca te vas a responder. Una última pregunta, Filio, ¿cómo tú ves las cosas de ahora en adelante, digamos, después de la pandemia, con todos los movimientos estos de, tú sabes, desobediencia civil en el mundo? ¿Cómo tú ves el futuro, el presente futuro? Yo, Digamos, para las artes, para lo que tú haces, ¿no? Para... sí, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es como empujarnos a una... La pandemia para mí es como un salto, realmente. Como cosas que venían ya, que estaban en camino, ahora mismo ya están aquí al lado de nosotros. Eh, y eso tú lo notas en las prácticas ya como tal, que, que están teniendo ahora mismo las instituciones, los museos, cómo se están apoyando básicamente se están apoyando en el Internet como espacio, eh, como alternativa, ¿no? Y yo siempre he pensado que esos procesos estaban siendo desarrollados, pero todavía no se habían implantado. Y ahora mismo con esto de la pandemia ya eso está aquí. Ya, ya, ya ahora mismo esas estrategias las han puesto en práctica y lo que trae eso es nada, eh, eh, como como un desarrollo, ¿no? Y son cosas que uno no nota, ¿no? A simple vista, Sí, pero hay pero un que salto, ahora mismo hay un salto sí, sí, tremendo. históricamente, yo creo que ¿Y cómo tú te ves ahí, cómo tú te ves en medio de ese salto, digamos? ¿Cómo tú ves lo que tú haces de cara al futuro? ¿Cuáles son las estrategias que tú piensas adoptar o no has pensado en nada de eso? No sé. bueno, a ver, yo creo que sí, inevitablemente uno tiene que reinventarse junto con el resto como quiera que sea, ¿no? Es como estos mismos planes, mira, en parte, ahorita estábamos hablando de esa serie que yo empecé, que un poco también se va a afectar, porque algo que es pintura, que es tan táctil, que necesita un espacio real donde la gente vaya, que lo vean, que estén presentes. Ahora mismo eso no va a poder ser expuesto yo estoy casi seguro, en los próximos 12 meses. Vamos a darle un año más. Yo no creo que se Si vaya. fuera en un avión, estarías de lo más bien, pero como no es un avión, es una galería, estamos embarcados. Estamos Este es exactamente. el nuevo mundo. Hello. Exactamente, Yo creo que la gente se va a exactamente, tener que mudar para los aviones para poder enseñar algo. Yo no sé. exactamente, Experiencia exactamente, personal. Porque, a ver, exacto. eso de que tú te puedas sentar al lado de alguien, tú sabes, en un avión normal y de respirar todo ese aire. Entonces, el arte no, los teatros, no, las galerías no podemos abrir. Todo eso es muy político. Por Evidentemente, todas esas favor, cosas por son, favor. ahí Muy hay, fuerte, es muy fuerte. es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no soy alguien que creo como en las teorías de conspiración. Yo no No, voy, yo tampoco. yo no manejo mucho Mucho ¿cómo se perder llama? de tiempo con Esa eso. parte, ¿no? Hay gente que está todo el tiempo como No, no. en Se pierde mucho.
Se pierde mucho tiempo en esa tontería, la verdad. En esa tontería, pero definitivamente sí hay, a ver, hay condiciones que hay gente dispuesta a aprovechar. Y estas condiciones son perfectas para manejar, controlar, que es lo que yo creo un poco lo que está pasando con la gente. Claro. Esa cosa de empujarte a quedarte en casa, a consumirlo todo, el mismo el problema. A ver, una de las cosas, yo no tengo hijos, pero si lo tuviera ahora mismo estuviera jalándome los pelos. Esas clases por internet, eso es lo más lejos que hay de educar a nadie. Eso es sentarte al frente de una computadora y tú aprender por tus propios medios o qué sé yo. Vaya, y de una forma que no es una alternativa, no es algo que tú escoges, es lo que es. Esto es lo que hay para ti. Imagínate, los niños que ya de hecho eran socialmente raros, para decirle de alguna forma, ahora mismo, ¿qué podemos esperar? Esos niños mira, por ejemplo, mi hijo es teenager, él, independientemente de la pandemia, continuó socializando. Él lo que hacía era tomar medidas, ¿no? Todos sus amigos se hicieron pruebas, claro. No sé qué, pero él jamás dejó de socializar, jamás. Y a mí, yo en el fondo decía, ay, pobrecito, pero en el fondo decía, qué bueno, está salvado. Porque, tú sabes, que tenga ese instinto de que socializar es lo más importante, es que es vital para la edad de él. Es vital, exacto. Vital, exacto. Para la experiencia como ser humano, si tú no socializas, ¿qué tú haces? Exactamente. No, y él, qué sé yo, gente que, no sé, él mismo que está estudiando ahora mismo, como ya te contaba, a ver, la escuela para mí fue la escuela como tal, la institución no me brindó mucho, pero sin embargo, la experiencia y la gente que estaban alrededor mío en ese momento sí me enriquecieron, vaya, definitivamente muchísimo. La gente no se da cuenta que uno necesita pertenecer. Claro. Porque tú seas emigrante o raro o otra persona o whatever, eso no quiere decir que tú no quieras pertenecer o tú no necesitas pertenener a un grupo, a una comunidad, ¿no? No, y definitivamente siempre hay gente compartiendo tu posición. Siempre la vas a encontrar. Siempre vas a encontrar a alguien que está en tu mismo. Tú no eres por raro que te sientas o por. Siempre hay alguien que está en esa misma situación. Claro, pero yo digo raro no por malo, ¿entiendes? De nuevo, porque yo sé que claro. Es como muy no, al contrario, outcast. Es raro quiere decir, exacto, no seguir la manada. Exacto, no seguir la manada. Eso es una de las mejores cosas que le puede pasar a cualquiera. Ser raro, ¿no? Porque es como, es de la única manera que vas a brindar algo. Sí. La creación. Sí. Ahora, yo lo que sí siento es que esto es una oportunidad espiritual de búsqueda, de pensar, de reflexionar y también, tú sabes, de crear, porque yo le tengo mucho respeto cada día más a la creación ¿cómo te explico? Como solución, ¿no? Porque todos somos creativos de alguna manera, ¿verdad? Claro. Y hay diferentes formas de crear y tiene que ver mucho con las capacidades que uno tiene, el valor que uno tiene. Y no sé, a mí me parece que es importante ese encuentro con uno mismo, ¿no? De saber qué es lo que a qué tú vienes a este mundo, ¿no? Claro. Sí, esa parte introspectiva de esta experiencia sí me parece que es positiva. Un poco encerrarte y aunque no estés haciendo nada, por ejemplo, yo ahora mismo que no, ya te dije, empecé con una serie que al final no ha cuajado, igual me siento súper bien porque en otro momento, en otro proceso, si esto hubiera sido un año como el año pasado, de repente nunca hubiera tenido la oportunidad de pararme y de mirarla, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Porque cuando uno está en esa constante marcha, haciendo cosas o produciendo, a veces igual te pierdes. Te pierdes en los deadlines. Te pierdes en lo que te encontraste ya, ¿no? Ya tú estás encontrado un montón de cosas, pero también te estás perdiendo ahí, porque hay otras que están fuera
que están fuera de esas actividades. Y nada, y ahora tanto, a ver, uno se comunica con amistades, y yo creo que todo el mundo está en ese mismo, un poco, ¿no? De una forma u otra, en esa misma búsqueda, ese reencuentro con sí mismo, porque definitivamente esto es un momento que te da mucho tiempo. Y nada, tú sabes que aquí la vida, eso es de lo que más carecemos, es de tiempo. El tiempo es dinero, y si no produce dinero, nada. Y básicamente tú lo que haces es cambiarle el tiempo por dinero. Y nada, y ahora aunque quieras, no, el tiempo no ahora no es dinero. Sí, exactamente. El tiempo volvió a ser esa cosa abstracta que era antes. Fíjate que se nota como una cosa física, que el tiempo ya se nota, ya está ahí, está entre nosotros. Impresionante. Haber pasado desde marzo tantos meses encerrado, el que no sabía lo que era el tiempo, ya tiene no, ese está perdido, ese sentido ya lo tiene. Lo está sintiendo en el cuerpo ahora mismo, todos lo estamos sintiendo, lo que es el tiempo. Oye, gracias, Filio, un placer, como siempre, conversar contigo. Esto sale en diciembre, ¿ok? Dale, perfecto. Dale, buenísimo. Muchas gracias a ti por la invitación y nada, ha sido, nada, como siempre, cada vez que nos vemos por ahí, una conversación riquísima. Dale, abrazo. Chao, igual. Bye.